Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. El que a 2 amores sirve, no hay ninguno que merezca. Carolina África nos presenta sus 2 últimos amores. Bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias. La Buena Vida, que has estrenado con el Centro Dramático Nacional, El Escondido y la Tapada, de Calderón de la Barca, que estrenaste en marzo y que ahora va al Festival de Almagro. ¡Detén los pasos! Pues que tu vida está en peligro. En la posada en que estás, te van a matar. ¿Pues quién? Don Juan y mi hermano Félix, que aquí lo acordó con él. Quien entre 2 sillas anda, luego en el suelo se queda, así que vamos con la otra silla. Como creadora contemporánea, ¿qué te aporta dialogar con un autor como Calderón frente a escribir un texto original como el de Una Buena Vida? Bueno, dialogar con Calderón y cualquier clásico yo creo que es un aprendizaje y un tesoro, porque no somos adanistas, no hemos inventado nada y aprender de los grandes es fundamental. Me encanta porque además esa frase que está en El Escondido y la Tapada no es de Calderón, es de estas intervenciones que uno hace porque bueno, que los clásicos son estupendos, pero también es verdad que hay que tender un puente, ¿no? Y darte cuenta que, pues eso, que si te pones un poquito gafas violeta, este señor protagonista que quiere a 2 pero ha matado al hermano de una y bueno, se permite decir que las lleva en el corazón duplicadas como letras, pues Carolina África dice, vale, yo te lo conservo, pero te voy a dar una réplica en que quien entre 2 sillas anda, luego en el suelo se queda. Que es la manera, ¿no?, en la que dentro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, porque luego fuera de ahí a lo mejor uno puede ser más rebelde con los textos, pero para mí era muy importante decir, venga, ¿cómo conservo el original? Pero le doy un poquito de vamos a opinar esto. Y ahí está, pero aprendiendo mucho. Claro, era mi segunda pregunta, porque es una comedia muy compleja, de enredos. ¿Qué mantienes del texto original? ¿Qué has intervenido más? ¿Si la lengua, si la estructura, si los ritmos escénicos? Bueno, la idea es hacer un trabajo muy cuidado de depuración para que llegue limpio a los oídos del espectador, es decir, términos en desuso, agilizar tramas. Hay momentos, claro, las obras cuando se hacían en el Siglo de Oro duraban 5 horas, había entremeses, entonces cada vez que volvías al siguiente acto hay unas parrafadas que te hacían un resumen para que la gente no se perdiera de la historia y que ya, pues, si nosotros lo hacemos seguida, pues es reiterativo. Entonces sí que es un trabajo muy minucioso de pulir, de limpiar, de quitar. También la directora Beatriz Argüello, que viene de la Abadía, que he tenido que pelear algunos de los chistes de la función, de hecho la función acaba con el vestido y me quedaba, y Beatriz al principio era como no podemos hacer esto en el clásico, y luego funciona increíble, pero bueno, que luego ha sido un consenso precioso con ella. Pero como digo, ha habido un poquito de todo. Era difícil mantener la estructura, es muy complejo, hay muchos giros dramáticos, que se entendiera. Entonces, bueno, pues sí, entre clarificar, la estructura se ha conservado, y acercar, buscar, ¿no?, qué hilos puedes tirar para tender puentes y qué cosas nos siguen interpelando exactamente igual, porque hay frases de Calderón que digo, esto está más vigente que nunca, la manera de amar, de los celos, de todo eso es de Calderón, bellísimo. Los celos son un género de ofensa que se hace a quien se dan, y no es menester que sean hijos de amor, que tal vez el orgullo los engendra. ¿Puede haber celos sin amor? ¿Los celos en realidad no tienen nada que ver con el amor? Bueno, esta es una de las reflexiones que hace de Calderón y yo creo que entra en lugares muy, muy interesantes, porque es lo que dice, ¿no?, que cuando en el corazón hay
hay celos, se mueven unas cosas que son diferentes ahí cuando hay amor. El celo te puede llevar a cometer pues el crimen horrible que hace César, y el amor al revés, quiere conocer la ofensa, va desde otro lado, ¿no? Y bueno, pues es bonito que eso se lo oyes a Calderón y dices, en nuestros días pasa igual, ¿no? Lo de la maté porque era mía, pues no, ni era tuya ni era amor. Y eso ya él lo decía en el siglo XVII, ¿no? El honor también es un motor central del conflicto. Por el honor le preguntábamos esta temporada a Emilio Gutiérrez Cava y nos decía que el honor se ha perdido, que la gente hoy no tiene espejos donde mirarse y ver el ridículo que está haciendo, que hoy el honor es orgullo, vanidad, celos, estupidez. ¿Qué es el honor para ti? ¿Cómo conecta el honor del siglo de oro con el hoy honor contemporáneo? Bueno, pues en un lado para mí era muy importante que parece que el honor del siglo de oro casi siempre está centrado en el honor de ellos, ¿no? En que la mujer no le deshonre ni al padre ni al marido, y de hecho yo le doy réplica a una de ellas cuando dice, es que en mí opera el honor o algo así, y en réplica ella, y en mí también, qué valor, ¿no? O sea, como que este momento en el que uno piensa que ha visto a un escondido y ella una tapada, dices, los dos nos movilizan las mismas cosas. Pero fíjate, me gusta que Calderón, el hermano que tiene que vengar su honor, es de Calderón, pero también la interpretación puede favorecer, ¿no? Que dice, ¿a qué de cosas obliga esta necia ley del duelo, ¿no? El propio Calderón ahí para mí está criticando, ¿de verdad tenemos que batirnos en duelo para defender el honor? Claro, hablamos de una época que se llama El escondido y la tapada, que estaba penado que las mujeres fueran tapadas, y aquí Calderón lo está usando en modo de comedia y además defendiendo que ella está enamorada y persigue su amor. Entonces yo ya veo que había algo en Calderón de cuestionar el honor como se concebía en su época, y para mí, conectando con estas palabras, ¿qué sería el honor hoy en día? Yo creo que el honor es cuando uno tiene la oportunidad de hacer una maldad que le beneficia y no la hace. El honor es cuando uno está en un cargo de poder y no olvida por qué se ha ido a ese cargo de poder y no se lo lleva muerto. Pero creo que también está en cuando te dan mal el cambio en el bar, le dices al camarero que está sudando y que se lo quitarían de su caja, oye, esto te has equivocado, ¿no? Entonces yo creo que el honor está en que uno pueda dormir tranquilo con las acciones y ser coherente entre lo que deseas, lo que sientes y lo que haces, y que eso sea sin hacer daño a otro. ¿Crees que sigue sorprendiendo al público hoy todavía cómo Calderón trata a las mujeres? Porque suelen ser en sus obras mucho más lúcidas que los hombres. ¿Y qué representan aquí Celia y Lisarda, que tienen formas distintas de actuar? Pues sí, a mí me encanta que son mujeres poderosas, son motor de acción. Sí que es verdad que, como digo, en la obra original, en los últimos 300 o 500 versos, ellas no abren el pico y todo lo resuelven ellos, y ellas sí que han sido motor, pero luego al final acaban como acababan, ¿no? Entonces aquí yo sí que no he intervenido a Calderón, lo que he hecho es coger la frase de uno y se lo doy a la otra y tal, y aquí dialogamos todos, ¿no? Entonces a mí, como digo, me gusta mucho, atisbo ya en él una mirada hacia la mujer que es, no es justo que tú estés tapada, no es justo esta ley del duelo y del honor, pero bueno, también con la precaución de la época en la que está, y creo que nuestro camino, ¿no? Porque hubo una propuesta para Beatriz de reventar el final y que César tampoco acabara con Celia. Beatriz me dijo, no, estamos en el clásico, esto fuera, porque a Laila Ripoll le hice otra versión para el Fernán Gómez, que no es la cuna del clásico, y ahí sí que yo al galán le dejaba, que además decía, pero que me quedo solo y con cuernos, porque era de, tú no te mereces esto. Y entonces para mí fue un momento de fricción, porque yo sí que dije, pero que no quería que acabara con Celia, ¿no? Entonces ya fue como, bueno, venga, si tiene que acabar, si tú quieres que acabe como acaba la función, que acaban juntos, vamos a hacer que esto tenga sentido, ¿no? Entonces viramos el personaje de César, que en un momento ya dejé de ser solamente estoy con las dos, me gusta esta, pero me aprovecho de esta otra, hacer un viraje en él y que sea Celia la que le dice al padre, que así no es la función original, no más muertes ni venganzas.
porque empieza con una muerte, ¿no? La obra, que también en el código de comedia tienes que entrar en... Es muy difícil, porque si entras en la verosimilitud, si has matado a mi hijo y a mi hermano, ¿cómo vamos a hacer comedia de esto, no? Entonces, bueno, encontrar ha sido ahí afinar mucho para decir, bueno, estos finales abruptos del Siglo de Oro, que son como, ay, no, esto acaba aquí tan a capón, has ido hilando todo tan bonito y acaba tan a capón. Entonces, bueno, acabar con que sea una mujer la que diga no más muertes ni venganzas y todos están contentos. ¿Qué papel me toca en esta comedia del Caballero Escondido? Se pregunta a Mosquito, un personaje que concentra buena parte de ese humor. ¿Qué representa o qué papel le toca a Mosquito y cómo has trabajado precisamente ese humor del Siglo de Oro? Bueno, es que está escrito deliciosamente por Calderón el personaje de Mosquito. Claro, el gracioso, volvemos, el humor es el que te permite ver distintas capas de la realidad, el que le canta las verdades a los señores, el que tiene pasiones primarias, el que tiene mucho ingenio. Además, Julio Hidalgo, el actor que lo sirve, que parece José Luis López Vázquez, es maravilloso. Y bueno, como digo, es irreverente, es la voz de todos, y yo he disfrutado mucho aprovechando el tono que hacía Calderón, buscar diálogos con el presente, ¿no? De hecho, hay otra de las bromas que me costó con Beatriz, pero al final me la compró, que él salía cuando está la casa desvalijada y decía, no había ni un mueble, y dice, alemanes han entrado. Y entonces era un germanismo que no se entendía ahora, y yo le propuse a Beatriz decir políticos han entrado, que el final es ¿por qué? Porque ha quedado desvalijada. Y entonces Beatriz me decía, no, yo mira, políticos sale en el diccionario de autoridades, o sea que es un término que está en uso. Y la misma crítica que hacía Calderón, o el mismo humor burro de decir en aquella época alemanes han entrado, pues digo, hoy en día, ¿qué va a resonar con espectadores de ver que se lo han llevado todo? Pues políticos, que luego enseguida el otro. Entonces, como que ahí ha costado un poco, y yo digo, en el siglo XVII esto era de ser irreverente, este personaje se saltaba el código, ¿no? Pues tenemos que hacer lo mismo, pero ahora hacer una broma con un puntito de irreverencia. Así que yo creo que Calderón lo escribió así, y yo he intentado seguir su línea en mi humilde pluma. Y la última pregunta, como diría César, ocasión de hablar no he hallado a Beatriz, en este caso a Beatriz Argüello. El teatro clásico lo peta siempre en taquilla, además allá donde va. No sé si es precisamente por esa puesta en escena donde vemos un teatro muy artificioso, que al público también le gusta. No lo sé, yo creo que tiene algo que ver, que de verdad es un tesoro y un legado. Tiene esa complejidad, ¿no? del verso, que durante los primeros minutos dices, se te tiene que hacer el oído, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy curioso. Pero yo supongo que por eso son clásicos, ¿no? Porque siguen interpelándonos a pesar de los años. Entonces, bueno, no sé, tiene algo que ver, yo creo que como sentarnos al fuego a contar historias, ¿no? Que viene de la prehistoria, pero nos sigue encantando hacer en una noche de verano, y creo que hay algo ahí de tender puentes que nos sigue interesando, y luego que es que en el Siglo de Oro escribían maravillosamente bien esta cosa que tiene, que de repente en una parte, en la mirada a otra persona, lo que describirías, hacen una parte y ese instante te hacen toda una parrafada de versos donde te explican lo que ha pasado en ese instante, ¿no? Y yo creo que eso al espectador, que va tan rápido hoy en día, también le viene muy bien al espíritu, y eso pues lo sabe el público. Y lo bonito es que vengan los jóvenes y también se lo pasan bien, y de repente dicen, ay, yo pensaba que esto iba a ser un aburrimiento y un tostón, y me ha gustado, me ha hablado a mí también. Y es muy divertida. Sigamos haciéndolo, a ver si sigue el legado. Y si estas satisfacciones para tus quejas no bastan, nos marcharemos igual. Otra vida nos aguarda, Carolina África, que esa otra vida que te aguarda sea una buena vida. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.